Hombres y mujeres del mundo, en nuestro país las cosas son siempre diferentes a la generalidad, en particular en las fechas que expresan determinados simbolismos. Para el año 1886, para que veamos, el mundo empezó a recibir todo el accionar de la transformación de lo que fue la tierra, la mecanización de la tierra, pero a su vez efectos que iban dejando de lado esquemas políticos y estructurales que fue de la época del feudalismo, donde el dueño de la tierra era poseedor del trabajo de los campesinos, de los jornaleros. Comienza a darse como una realidad la transformación en la producción y surge el principio dialéctico del capitalismo, provocando el nacimiento de las máquinas, de la tecnología, requiriendo entonces mano de obra para trabajar en esas máquinas y convertir el maíz en harina, convertir el trigo en harina, pero como materia prima para el pan y otros productos que se hacen con harina, sea de maíz, sea de trigo o de cualquier otro producto. Entonces surgen las fábricas y en esas fábricas empiezan a ser ocupadas por hombres y mujeres que trabajaban en el campo, al interior de la capital de Londres, en Inglaterra, fuera de otras ciudades que son esenciales en el aspecto económico de los países europeos. Y surgen las clarinadas del nacimiento del capitalismo, que se nutre del trabajo, se enriquece del trabajo de los hombres y mujeres, de millones y millones, que venden su fuerza de trabajo como único capital que tienen. Pero con el nacimiento del capitalismo se empezaba a trabajar, por ejemplo, a las 4 de la madrugada, llegando hasta las 10 de la noche, 12, 14, 16 horas. Se usaba la mano de niños, porque se le hacía más fácil en las fábricas poder introducir los dedos para poder mover cualquier palanca. Pero también eran contratados los niños para trabajar en las minas de carbón, de acero. Allá en Inglaterra, en Francia, en Alemania, tenían que bajar metros y metros bajo el nivel de la tierra, en un mundo donde no había aire, cruce de aire, corriente de aire, por ejemplo. Todo insalubre, todo contaminante en esas minas y horas incalculables. Morían jóvenes, muy jóvenes. Las arrugas ya a los 25, 30 años para aquel entonces. Hoy los tiempos han cambiado.
porque alguna vez se me busco alguna arruga, pero la encuentro, pero no como en aquellos tiempos. No obstante, ya yo cumplir 78 años, soy un anciano. Los trabajadores, en la medida en que iba desarrollándose el capitalismo, más explotación recibían por doquier. En los Estados Unidos, en sus fábricas textiles, en las minas, allá por San Luis, por Chicago, en los sitios céntricos y en los más remotos, el hombre y la mujer eran mal alimentados porque tenían que rendir y rendir, no había descanso. Hay una película extraordinaria, de esas películas mudas de Charlie Chaplin, un gran cómico del cine, que desarrolla esa vida solo con las mímicas. Y ocurre que el que tiene algo de sentimiento viendo esa película muda, solo las mímicas, tiende a llorar porque descubre el dolor y el sufrimiento del obrero y la obrera. Toda esa explotación, donde vivían hasta 20 y 30 en una casa, obreros que llegaban desde los campos de Inglaterra a la ciudad, en Alemania. Cómo hacer las necesidades fisiológicas, cómo invertir para comprar un pantalón, cómo buscar hacer lo que se llama un serrucho entre todo para buscar los alimentos, cómo dar respuesta a las enfermedades de la mujer cuando está en el proceso del embarazo y cómo parir sin un médico y sin la existencia de comadrona. Mejor dicho, la asistencia de una comadrona, porque no existía en esos laterales del mundo para ese tiempo. Era como si pariera una vaca, una yegua. Así fue la vida de nuestros trabajadores, la historia de los que forjan las riquezas y transforman la materia prima para incrementar e implementar fortunas a ese 1% que tiene el 80% de las riquezas del mundo y el otro 20% con salarios miserables y muchas veces sin empleo y muchas veces con incertidumbre cuándo vuelve o volverá a obtener otro trabajo, con salarios pírricos, miserables. Porque el esquema de nuestros economistas del capitalismo y que asesoran a nuestros presidentes le hacen ver que ganar un salario bueno, noble, digno, como respuesta a la creación de riqueza para otros, eso provoca inflación, o sea que suben los precios de los productos de primera necesidad. Y eso provoca el alza del costo de producción y eso motiva la quiebra de las empresas. Por eso decían en México para el 2018 que el presidente actual, que ya termina el septiembre de este año, estaba loco, que iba a quebrar a México, que iba a ser un Hugo Chávez, que iba a ser un Evo Morales. Y sucede que en 36 años en México no le habían vuelto a aumentar el salario a los trabajadores. Estático. Y los precios subían. Y llega este hombre López Obrador y ha ido haciendo aumento considerable, con la anuencia y el apoyo y el aval del empresariado mexicano. ¿Y sabe los efectos que ha provocado? Que hoy se compra más, que hoy hay más dinero para comer
comprar alimentos, que hoy hay más dinero para comprar vestimenta, que hoy hay más dinero para irse de vacaciones que en el ayer, y nada ha quebrado. Lo contrario, la liquidez, el ingreso ha motivado el gasto y por tanto se vende más en ropa, en comida, en placeres, en los restaurantes. Los bancos ganaron este año 47.000 millones de pesos de superávit. Pero volvamos al tema. ¿Qué pasa en nuestro país? Lo mismo. Sufren los trabajadores del campo y de la ciudad. Ahora, esa explotación vulgar del siglo XIX dio lugar a protestas por lograr por parte de los gobiernos del mundo una jornada de trabajo de 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y distraerse y 8 horas para dormir. En los Estados Unidos se hicieron huelgas donde participaban miles y miles de trabajadores. En una huelga se paró casi todo Estados Unidos y más de 1 millón de trabajadores en una manifestación. Pero para el 1986 hubo un acontecimiento en Chicago, una gran ciudad industrial de Estados Unidos, que los trabajadores hicieron una gran manifestación, pero llegó la policía que amparaba y apoyaba el poder de los capitalistas y empezó a dar culatazo, a maltratar a los trabajadores. Y en eso surgió que detonó una bomba que provocó muertes y heridos entre los policías y los manifestantes. De inmediato la prensa que apoyaba el capital, como ha sido siempre en nuestra América del Norte como latina y del mundo, salió diciendo que la bomba provino de los trabajadores y de inmediato acusaron a los líderes, a 8 líderes de los trabajadores, porque tenían un concepto político que enarbolaba el anarquismo, la lucha constante y permanente, y que el pueblo era quien dirigía el Estado. Y de esos 8, 5 fueron condenados a la horca. Y hay un gran pensador de nuestra América Latina que es el padre de la patria de Cuba, el que forjó y dio la independencia, teniendo a Máximo Gómez, nuestro hijo de este país, como comandante de las tropas libertarias. Le dieron la independencia a Cuba. Y para esa fecha José Martí estaba en Estados Unidos. Y nadie como él ha podido describir cuando llevaron al patíbulo, a la horca, a esos 5 trabajadores. Y le invito a los jóvenes, busquen en YouTube José Martí, 1 de mayo, o 1 de mayo José Martí, y pónganselo a sus padres, que son los que les llevan a ustedes el diario a la casa. Llévenselo a la madre y pónganselo para que sepa cuál fue la historia de los trabajadores en el mundo. Y vean cómo él lo describe. Pero al mismo tiempo busquen literatura en YouTube y léansela o póngansela a sus padres para que conozcan de por qué se destinó en un Congreso Internacional Socialista que el 1 de mayo sería destinado para recordar a los mártires de Chicago. Y si ese día tiene un simbolismo
que no es para bailar, ni para irse a la playa, ni para parrandear, ni darle cuarto a los trabajadores para que tomen trago y olviden esa gesta histórica, sino saber por qué y para qué murieron esos hijos del mundo. Es saber de la valía de las 8 horas. Es saber la razón de ser de esa lucha que envolvió a millones de hombres que fueron capaces de unirse y de abrazarse como hermanos, como deben ser los trabajadores uno al otro. Donde no hay odio, ni ira, ni insidia, sino poder abrazarse y comprender si el salario que reciben en realidad responde a las exigencias y necesidades del trabajador. Pero de eso no hablaron ninguno de los candidatos en su famoso debate, porque nadie toma en cuenta. Solo hubo uno que hizo referencia a los ancianos, a la infancia y a la maternidad. Solo hubo uno que hizo referencia al sentimiento de los pobres. Búsquenlo ustedes y ustedes mismos se darán cuenta quién. No tengo que decirlo yo, porque yo no puedo hacer propaganda a nadie a través de este diálogo. Pero también fue limitado. Es que no piensan en los pobres, no piensan en los trabajadores, no tienen un concepto real sobre lo que es la seguridad social, por la cual han muerto millones de hombres y mujeres en el hangar. Entonces el 1 de mayo es la respuesta a recordar aquellos pasajes, a recordar aquellas lágrimas y dolores, y por donde ha transitado el mundo de los trabajadores, conocer el por qué nació el sindicato, que son las convenciones colectivas. Pero hoy tú no sabes nada de eso. Si eres anciano, tal vez recuerda algo, pero una nueva generación no conoce de los trabajadores el valor y el sacrificio y lo que hubo que aportar en esfuerzo, en luchas titánicas para lograr derechos fundamentales elevados a la categoría del derecho constitucional, como lo es el sindicato, como lo es el convenio colectivo, como lo es el derecho a la huelga y a la reclamación. Te hablo así porque es que es un día que tú tienes que tomarlo, no para trabajar como aquí se decide. Esa fecha no se cambia. Esa fecha corresponde al miércoles. ¿Por qué adelantarla el lunes? Para que tú no pienses, para que creas que es un día que tiene que seguir la parranda desde el viernes en la noche. No trabajar sábado, ni domingo, ni lunes. No pasó nada. Ese es un día que está en el calendario de rojo. ¡No! Esa es la expresión de una fecha que los Estados Unidos la celebran en septiembre, porque le da vergüenza que el mundo recuerde cómo ellos llevaron a la horca a 5 hombres dignos, orgullosos por la transformación de los pueblos y que ya se descubrió con el tiempo que fueron inocentes. ¿Y de qué derechos humanos ustedes hablan en el mundo cuando ustedes son los primeros que lo violan? Por eso le da vergüenza que se recuerde el 1 de mayo. Ese es un día para pensar, razonar, hablar con tus hijos, con tu compañera o compañero, decirle cuál es la vida del obrero, cuál es la vida del trabajador, cuál es la vida del chofer público, del que anda en el concho, que es un autopatrono, porque eres obrero y patrono, se autoexplota, o es víctima de determinados supuestos líderes sindicales que se enriquecen porque son compañías por acciones o sociedades de responsabilidad limitada, y tú sigues sin derecho, sin tener nada con qué vivir, y si te mueres no tienes 2 pesos para que te entierren, tienen que salir a empeñar el cilindro, la estufa o la nevera.
Llegó el momento de que pensemos. Llegó el momento de que nos detengamos a analizar los hechos de la historia. No podemos seguir como borregos, como burros, como mulos. Tenemos que hacer un detente y reencontrarnos y ver por qué nací, para qué nací. No solo llevarme de ese bombardeo, de intriga, de insidia, para que yo no tenga tiempo de pensar. La tecnología, todo lo que es electrónico lo están usando, no es más que para emborracharte, para que tú no comprendas el porqué de la explotación, que siga de una forma como un sonámbulo, autómata. No, tú eres un ser humano con corazón, con un cerebro, con brazos, con piernas. Tú tienes que saber que tiene una diferencia del mono, de la vaca, del toro. Que tú no eres una yegua, que tú no eres un burro. Tú eres un ser humano viviente, por tus venas corre sangre, pero tiene un cerebro que te permite pensar, saber si ese salario te permite a ti responder a la alimentación de tus hijos, si en verdad esa seguridad social te elimina todo costo, toda obligación de pagar, si te dan todas las medicinas y medicamentos que tú necesitas. Te autopregunta por qué te lleva 1 hora llegar de tu casa al trabajo, y si eso rinde o si eso perjudica a tu empresa, porque también tienes que pensar en ella, porque si ella quiebra, si tiene obstáculos, entonces ahorita pierde el trabajo. No, tienes que saber por qué me hablan mal en la empresa, por qué me ultrajan, por qué me amenazan. Tienes que saber por qué me acosa el supervisor, por qué me acosa otro, por qué me hacen propuestas inmorales, por qué me amenazan. Y tengo que sacrificarme porque es lo que tengo para que mi hijo vaya a la escuela y poderle comprar las remúas, como decíamos en el campo. La remúa es comprar el pantaloncito, el pantaloncillo, la faldita, los zapatitos. No, hoy te hablé duro, fuerte, porque quiero hoy que recuerdes que ese lunes que pasó no era el 1 de mayo, es el miércoles que viene. Ese es el 1 de mayo. Ese es el día de recordar, entrar al internet, busquen en YouTube todo lo concerniente al 1 de mayo. Ya que se lo impusieron este lunes, aprovechen este lunes y búsquenlo. Una tacita de café, mamita, o papito, trae una tacita y prende tu cigarro, si tú te fumas un cigarro o el cigarrillo o lo que sea, pero invita a todos los compañeros del barrio, de los que son vecinos, vamos a escuchar, vamos a saber qué ha pasado con la historia de nosotros. Te pregunto, ¿te estoy pidiendo algo malo? Bien, te dejo la tarea. Pero yo te respeto, siento amor por esa historia y por eso quiero que tú aprendas tu pasado, tu historia, para que sepas cómo debe aprender a defender el mañana. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.